A mí me corresponde hablarles del cáncer como oportunidad de vida. Esta es la diapositiva más acartonada que tengo, no se preocupen, no es una charla médica, digamos que es, así las presento yo en las charlas de profesionales. Como dice, yo quería quitarme la bata, pero entonces de pronto no. Dice, pero la idea mía es acá, que no me vean como el médico, sino me vean como el aprendiz. Todos ustedes han sido mis profesores. Desde este cuento de la oncología en mí nació como en tercer o cuarto semestre de medicina, porque mi abuelo, que tenía algo muy bonito, ustedes ven y ninguno no creo que sepa más o menos cuánta edad tengo, pero la mayoría me dicen que me veo más joven de lo que soy, pero no va a contar la edad. Ese es el secreto. Eso es herencia. Mi abuelo, hoy miro las fotos que tiene mi mamá y me veo como mi abuelo a la edad que tengo hoy en día. Es mi abuelo materno. Y mi abuelo fue diagnosticado de un cáncer de próstata, un hombre independiente, manejaba sus negocios, tenía siempre su dinero, muy reservado en sus cosas, separado de mi abuela hacía como 20 o 30 años, no me acuerdo, y diagnosticaron su cáncer de próstata y llevó su cáncer de próstata como una cruz él solo. Hoy en día lo analizo, porque los años me han dado la oportunidad de entenderlo, porque cuando era un estudiante de medicina, pues yo sabía que tenía cáncer de próstata y que eso era malo, porque se lo habían diagnosticado ya con metástasis a hueso, y mi abuelo tal vez tendría unos 70 años cuando le diagnosticaron la enfermedad, y llevó ese silencio durante más de 6 años. Yo vine a enterarme ya cuando por lo menos él lleva unos 4 o 5 años de su enfermedad, y me correspondió ir a verlo el día que ocurrió la complicación más grave que tuvo. Él tuvo una metástasis en su columna que seccionó la médula espinal, y cuando yo llegué con mi mamá a donde él vivía, él tenía su apartamento solo, totalmente autosuficiente, muy querido por mi mamá, pero él muy independiente, y lo encontramos en el piso, postrado, llevaba así más de 3 días, no había llamado, no había pedido ayuda. Todo ese análisis lo hago ahorita. Entonces lo llevamos al hospital militar. Miren, les voy a dar una cosa, les voy a decir algo que de pronto, todo lo que hable aquí yo es solamente mis opiniones personales, basadas en mi experiencia. Porque nada en la vida ocurre por azar. Es algo que todos tienen que tener claro. Nada en la vida ocurre por azar. A pesar de que los estudios más grandes de cáncer en el mundo dicen que el cáncer ocurre por azar, eso no es cierto. Nada en la vida ocurre por azar. Yo lo acompañé al hospital militar. En el hospital militar mi abuelo se complica, logran sacarlo de la complicación, estuvo en cuidado intensivo y yo voy a visitarlo y lo encuentro en la silla de ruedas, rodando por los corredores del hospital. Y yo, abuelo, pero me dijo, mi hijo, ¿vi esos muchachitos de 20 años que no tienen piernitas? Estamos hablando de hace unos 20, 22, 23 años. No saquen cuentas. Entonces, él dijo, si esos niños que comenzando su vida y han perdido sus piernas por minas, yo que soy un hombre que ha vivido y ha tenido la bondad de no sufrir esto, ¿cómo no voy a poder sobrevivir a una silla de ruedas? Y así luchó. Después, lamentablemente, él se complica y me encuentro con su oncólogo, siendo yo estudiante de medicina en la Universidad del Rosario, sin saber nada, primeros semestres. Y el doctor de él fue mi profesor de hematología y oncología en el hospital militar, casi 15 años en el tiempo. Yo eso se lo conté, mi profesor es el doctor Javier Godoy, que fue muchos años jefe del servicio de oncología del hospital militar, y la vida nos cruzó sin saber que yo iba a terminar siendo su alumno, y él se convirtió en mi mentor y maestro. Entonces por eso les digo, la vida no ocurre nada por azar. Entonces, en el ejercicio, lo que quiero hablarles yo es, vamos a desglosar la frase que le da título a la charla. Pero esto es un ejercicio de introspección de cada uno.
Yo aquí no les vengo a decir, les vengo a dar respuestas. Las respuestas nunca las tiene el que da el consejo, el que da… No, las respuestas siempre están dentro de uno. Y eso es lo que todos deben tener, porque esto es el cáncer, porque hay que decirlo, llamarlo como es. Porque mucha gente dice, no, que el tumor, que si el tumor es maligno, no le digamos así, digámoslo más suavecito. No, las cosas se llaman como son. Y se llama cáncer. Y ahorita les voy a explicar por qué se llama cáncer, para que entendamos todos por qué lo llamaron cáncer y por qué este acompañante a través de la historia de la humanidad nos sigue dando guerra. Cuando yo ya había terminado medicina y yo quería hacer oncología, mi primera experiencia para ser oncólogo fue en el Hospital Lorencita Villegas, en el servicio de hematología y oncología pediátrica. Había un doctor allá, ahora no recuerdo bien el nombre, fue el hematólogo oncólogo acá en Fundación. Nos hacía ir a pasar a evolucionar a los niños a las 4 de la mañana. Y uno llegaba allá y los niños 3, 4, 5 añitos. Llegaba uno y los niños apenas levantaban su camisetica, uno les tocaba la barriga, porque a las 6 de la mañana había que tener el servicio evolucionado, un servicio más un 20 niños, y él pasaba revista y pues nos ajusticiaba, porque pues eso era la formación normal en esa época, si no sabíamos completo todo. Esa fue mi aproximación al cáncer y dije yo, a mí me gusta esto, pero me va a formar para poder para poder entenderlo. Y después les voy a explicar por qué yo lo hablo como si él fuera, como si él existiera, porque sí existe, porque está ahí y todos lo tenemos. Y no vamos a poder hacer nada contra no tenerlo, está ahí, porque él hace parte de nosotros. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces se abrieron las ventanas, logré que me recibiera, la vida es curiosa, esto no voy a contarlo, pero bueno. Voy al cancerológico con la intención de hacer internado, mi último año de medicina ya, y no me recibieron, porque la Universidad del Rosario tenía que pagarle a cada profesor del cancerológico un salario por recibir un interno, que era yo. Pero la vida le pone a uno ángeles. Y en la Fundación Cardioinfantil nacieron mis dos padrinos, 2 hematólogos oncólogos que trabajaban de 6 de la mañana a 9 de la noche y tenían como 30 pacientes acostados. El boom de la hematología y la oncología es una especialidad relativamente joven. Hace unos 20 años eran muy poquitos, aún seguimos siendo pocos, pero en esa época sí era, y solo había quimio, no había nada más. Ellos me dieron la mano y me abrieron las puertas de su servicio y se convirtieron en mentores, mis padrinos, mis socios y mis amigos. Logré entrar a mi especialización de medicina interna, pero en ese proceso que tiene uno para tratar de entender por qué quería ser oncólogo y por qué me atraía el cáncer. El cáncer es una especialidad, o la oncología es una especialidad académicamente muy atractiva, porque tiene todos los avances de la tecnología. Nosotros cada semana tenemos algo nuevo, todo el mundo, en todas partes del mundo están investigando, la parte de la biología molecular es muy bonita, la ciencia como tal es muy interesante para los gustos, para los amantes de la academia. Entonces, dije, bueno, la academia me gusta, la ciencia como tal me gusta, pero yo quiero ir más allá. Yo estudié tanatología. Tanatología es la ciencia que estudia la muerte. En esa época la gente se moría mucho más que lo que se muere hoy en día. O sea, estamos hablando 20 años atrás. Y eso fue en la Academia Nacional de Medicina, con el doctor José Félix Patiño, fundador de Fundación Cardioinfantil, uno de los médicos más eminentes que ha habido y más cultos, porque curiosamente los médicos viejos eran muy cultos y las nuevas generaciones han perdido eso tan bonito que era que los profesores eran muy cultos. Uno escuchaba a los profesores hablar de historia, de ópera, de música. La medicina era algo secundario frente al culto intelectual. Eran de grandes tertulias. Yo tendría cuentos para echarles porque tengo uno muy bonito con el doctor Félix, pero ese lo dejo para otra charla, para dejarlos picaditos. Pero entonces la tanatología me mostró, porque yo quería saber cómo enfrentaba el resto del mundo a la muerte. Nosotros los occidentales vemos a la muerte como el peor enemigo que nos puede ocurrir en la vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo de hablar de ella.
Nadie nos enseña desde niños que es algo que está, vamos a llegar y debe ocurrir, porque es que somos seres vivos y la naturaleza lo tiene claro. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nadie se ha salvado de eso. Ahora pues los millennials piensan diferente, pero eso es así. Ahora estamos en la cultura y el mundo donde queremos ser inmortales. Y ustedes ven grandes investigadores y dueños de grandes empresas, Musk, el dueño de Bezos, el dueño de Amazon, dueños de laboratorios de biotecnología en California, dedicados exclusivamente a ver cómo prolongan la vida, manipulando genéticamente para ver cómo logran llegar y superar los 80, 85 años que está alrededor del promedio de vida hoy en día en el mundo, y ellos quieren llegar a 120. Otra época, ¿no? Comió diferente. Eso es otro tema. Pero entonces, ese es el ser humano del hoy. Y se nos está olvidando que ese no es el camino. Entonces, cuando uno empieza a estudiar las culturas orientales y se va y mira los hindúes, mira uno los chinos, mira uno los japoneses, se encuentra que ellos viven mucho, más de 90, 100 años, sin problema. Y lo que menos les preocupa es pensar que son finitos, porque su interior saben que son inmortales. Y todo se nos olvida que nosotros internamente somos algo diferente. Llámenlo como lo llamen. Yo no hablo de religiones porque es un tema que no nos debe separar. Pero desde adentro todos lo sentimos, y los que somos médicos lo sabemos, porque cuando nos enfrentamos al paciente que fallece en un servicio de urgencias, sabemos que tenemos una chispa que nos da vida. Porque una vez la persona fallece, es un cuerpo y es un trozo de carne inerte. Lo que le daba vida a ese ser es algo superior. Entonces, es algo que no debemos olvidar. En ese trazar de tanatología aprendí mucho, entendí el concepto de la muerte como algo cercano y me formé en hematología y oncología en el Hospital Militar. En ese proceso he pasado por varias instituciones, he tenido muchos procesos profesionales, pero siempre tratando de entender el concepto de la vida y la muerte, para poder yo entender y poder transmitir al paciente frente a mí, porque no crean, todos los médicos sufrimos junto a ustedes, nosotros no somos de piedra, ni ustedes son una cosa más. Cada ser humano que llega a la consulta de nosotros nos da, y cuando se van, algo de nosotros se va con ellos, porque nosotros nacimos para servir. Estar en esta especialidad no es azar, es porque algo en el universo considera que tenemos que estar ayudando a las personas de esta manera. Entonces, como la ecología me abría muchas puertas, entonces yo les voy a decir a ustedes, voy a mostrarles qué hace la gente hoy en día. O sea, yo dije, bueno, ¿qué es el cáncer? Entonces dije, voy a buscar en internet, porque todos hoy en día buscamos en internet. Y entonces miré el Instituto Nacional de Cáncer y entonces nos da esta definición, que el cáncer es una enfermedad porque algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan por otras partes del cuerpo. Ese término, multiplicación sin control, es muy importante. Es algo dentro de mí que se enloqueció. Ahí lo están diciendo ellos, menos técnico para que lo lea todo el mundo. La Sociedad de Cáncer Americana de Cáncer tiene una poquito más larguita, dice una cosa, pero a ciencia cierta nos habla de una célula rebelde, que por algún motivo perdió su capacidad de control. Por eso yo les decía que cáncer tenemos todos, células cancerosas tenemos todos durante todos los días de la vida, sino que nuestro sistema inmune es capaz de detectarlas y a su vez destruirlas. Pero cuando ese sistema inmune falla y pierde su capacidad de destruirla, exactamente, ella empieza a crecer y a generar hijas, y llega a un punto donde el sistema inmune ya no es capaz. Él ya no es capaz porque es que el enemigo ya es muy grande y ha tomado mucha ventaja.
La Organización Mundial de la Salud dice cáncer es un término amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo. Hoy el doctor Yepes en la charla me decía, es que el cáncer son más de 250 enfermedades. Es verdad. A nosotros, nuestra evolución como oncólogos será probablemente especializarnos en áreas muy puntuales de la oncología, tumores de tórax, tumores gastrointestinales, ginecológicos, porque es que el volumen de información, la cantidad de enfermedades hace que sea muy complejo en algún punto, y a medida que van a salir más avances en tecnología, poder hacer todo. Ese es probablemente dentro de unos 10 años todos estemos súper recontra especializados en algún punto. Wikipedia, ¿no? Todos nos salen definiciones de Wikipedia. Wikipedia dice lo mismo, el cáncer es el nombre común que resuelve un conjunto de enfermedades relacionadas. Acuérdense que Wikipedia copia de otras páginas de internet y le agrega una cosa más. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿el cáncer qué? Entonces hay un libro, que creo que el doctor Lopera esta mañana lo nombró, hay un libro que se llama El emperador de todos los males. Y es un libro que nos hace una travesía a través de la historia del cáncer. Entonces, me encontré que el cáncer nos ha acompañado a través de la historia. O sea, el cáncer no es una enfermedad nueva, no es una enfermedad de la modernidad, sino que ya siempre ha estado con nosotros. Lo que ha pasado es que el ser humano ha cambiado a través del tiempo y han ocurrido cosas en nuestra evolución como sociedad que le han dado terrenos muy favorables a que esta enfermedad aparezca. Recuerden que la gente antes vivía muy poco. Hace 5.000 años que tiene el papiro, el primer escrito de medicina que existe es este papiro, y se le aduce a Imhotep, que era el médico del faraón, de uno de los faraones, creo que de Ramsés I, y describe literalmente cómo encontraban un cáncer de mama hace 5.000 años. Y la descripción es muy real a lo que nosotros vemos hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día los detectamos un poco más rápido y eso ha sido bueno, pero cuando ellos no tenían ecografía ni mamografía, solo las manos, entonces cuando se detectaban probablemente la cosa. Hay algo bonito de esta definición, o interesante, digamos, para mí. Yo voy a decir bonito porque acuérdense que soy más científico que otra cosa. Entonces, si pones la mano en los pechos, lo sientes frío, sin fiebre alguna cuando los tocas. No tiene gránulos, no tiene fluidos y no produce descarga de líquido, solamente es protuberante al tacto. Los tumores abultados implican la existencia de hinchazones grandes y extendidas y duras, como tocar bola de vendas o a compararse con un fruto sanguíneo no maduro, duro y frío al tacto. Completamente cuando detectamos un cáncer de mama, un tumor avanzado, eso es la percepción. Mejor descripción médica no puede haber. O sea, ellos lo tenían muy claro. Ahora les voy a decir, bueno, ¿qué es cáncer? ¿Por qué llamamos al cáncer cáncer? No se van a preocupar porque no voy a llenarlos de datos históricos, solamente quiero darles un pequeño paseo. El cáncer más antiguo descrito data del siglo IV antes de Cristo, de Dagleb en Egipto, más o menos unos 4.000 años, que probablemente debe haber sido un cáncer de colon o un cáncer de estómago, describe una masa abdominal. Hipócrates, hacia 400 años antes de Cristo, nos habló de carquinos. Cáncer viene de carquinos. Carquinos hace referencia al cangrejo. Para ellos, el cangrejo tenía la forma del cáncer cuando estaba metido en la arena del mar. Y cuando mira uno una fotografía mucho más moderna a través de la microscopía electrónica y uno ve esta imagen, uno ve brazos y un caparazón. O sea que ellos hace 2.500 años no estaban tan lejos de lo que hoy en día vemos, lo hacían basado en la visión. Para todos desde la antigüedad era algo malo. Y si daba eso era muy complicado, ellos ya lo tenían claro, hay escritos, decían, mire, si da eso es una cosa que no vamos a poder hacer nada. No tenían tanta frecuencia de cáncer, vivían menos. Y Galeno,
que es el padre de la medicina, digamos, romana, Hipócrates es el padre de la medicina en general, pero Galeno, digamos, es nuestro padre de la medicina, digamos, más nueva. Él lo llamó bilis negra, y ese concepto duró prácticamente hasta el Renacimiento. Ya yéndonos un poquito más en el tiempo, entonces, los médicos del siglo XVIII, estamos hablando de casi la era industrial, decían que la enfermedad era causada por la prisa y el vértigo de la vida moderna, y que de algún modo incitaba al crecimiento patológico en el cuerpo, o sea, enfermedad. El vínculo era correcto, pero la causalidad pensaban que no. Hoy en día sabemos que sí. El estrés, el corre-corre, que va de la mano de la mala alimentación, comer a deshoras. Siglo XVIII, revolución industrial, el hombre avanza en la tecnología. Y entonces en ese avance, pues que ya medimos las cosas, encontramos que la frecuencia de enfermedad, la causa de muerte más frecuente es la cardiopatía isquémica, ya viene bajando, ya hoy en día está por encima del cáncer. El accidente cerebrovascular, infecciones respiratorias, hace poco estamos hablando más o menos siglo XX. Esto nos muestra el retrato de lo que ocurría en el siglo XX, no hace ni 100 años. Esta es una gráfica para ver, esto es lo que pasa dentro del cuerpo. Una de estas era la mutante inicial y empezó a generar hijas. Y tratan de contenerlas, parte del tejido, para que no se salgan. A ver si de pronto aparece el ejército milagroso que debe cumplir su función, que es destruir esto. Y pues esto no ocurre. Entonces rompe el tejido, se sale y tenemos lo que es una enfermedad avanzada. No es una enfermedad, como les decía, son más de 100 enfermedades. Llegamos al siglo XX-XXI, y este es el siglo XXI, esto es lo que estamos viviendo ahorita. Este es nuestro día a día, grandes ciudades, tráfico, nuestro cerebro inundado de información, modernismo, todos nos volvimos adictos a la tecnología, ella nos llevó a esto, ya no podemos salir sin el celular porque la vida no existe. Entonces, la mayoría de personas piensa que el cáncer aumentó en el siglo XXI porque es una enfermedad moderna. No, el cáncer aumentó por un primer factor en el siglo XXI, el siglo XX. El promedio de vida comenzando el siglo XX, hacia alrededor de lo que fue la Primera Guerra Mundial, la gente vivía hasta los 50 años. Subió un poquito hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, la gente vivía 60 años. Y en los 80 dimos el salto. Pasamos de 60 a llegar la mayoría de personas a los 80 años. O sea, finalizando el siglo XX, la gente empezó a vivir hasta los 80 años. Cuando uno vive más, pues ve procesos de envejecimiento que no veíamos antes. Porque las células vienen programadas a vivir por un cierto tiempo, y eso ocurre mucho en las células de la sangre. Ellas están programadas para vivir 80, para vivir 90, para vivir 100. Puede que venga uno programado para vivir 100, pero si me gusta el alcohol, cigarrillo, poco actividad física, las azúcares me encanta, postres, pues probablemente me vuelvo diabético, y pues la diabetes va a hacer que mis pobres células no den lo que estaban programadas para estar. El cáncer se parece a cómo vivimos el mundo actual: sobreproducción, crecimiento fulminante, crecimiento imparable, vamos hacia un abismo del descontrol. Y eso que ahora hay una tendencia que yo creo que son de los principios biológicos, que el ser humano está, como especie estamos cambiando, y por eso estamos viendo que la gente tiene menos hijos, y estamos viendo el descenso de las tasas de natalidad, y como en Europa dentro de están calculando que para como el año 2050, más o menos, la tasa de natalidad va a caer por debajo de 1. Eso es gravísimo. Pero probablemente no sabemos si eso es un principio biológico de la naturaleza. Eso es algo que me ha hecho pensar, que de pronto como sociedad estamos frenándonos de alguna forma. Entonces, la biología moderna, que fue el siglo XXI nos trajo, finales del siglo XX, el siglo XXI nos trajo la biología molecular, y aprendimos a entender la célula como una máquina molecular.
una máquina que es capaz de crecer, producir, defenderse, desactivar, controlar, aprender y es prácticamente, en estados avanzados, prácticamente indestructible y se autogenera como un enemigo perfecto. Entonces todos dirán, no, pero terrible el escenario, porque si es el enemigo perfecto, ¿qué nos queda? No, es un llamado a ver que el cáncer no es un ente externo a nosotros, porque todos cuando llegamos o estemos en la situación o llegáramos a tenerlo, lo vemos siempre como algo externo, que no es algo nuestro. Y resulta que, bueno, cuando llega el diagnóstico, lo primero que ocurre es el miedo, porque nadie nos dijo que esto puede pasar. Por eso hay que contarle a la gente, hay que dar testimonio para que la gente cambie sus hábitos de vida. Mi profesor de oncología en el pregrado llegó a la primera clase, nos dieron como 1 o 2 clases en ese momento, finales del 20. La oncología no estaba tan de moda, lo de moda era VIH, entonces todo el mundo estudiaba VIH y hoy en día, ¿quiénes oyen de que la gente muere de VIH? El que muere de VIH es una cosa gravísima, nos llaman de Secretaría de Salud, hacen un montón de investigaciones y todo, porque el VIH es una enfermedad crónica, se controló con medicamentos. En ese momento todo el mundo quería estudiar infectología. Entonces él llegó al salón, estábamos todos, éramos más o menos unos 60 estudiantes, y llegó y dijo, bueno, antes de comenzar, quiero decirles que el 80% de los que están aquí sentados, para el siglo próximo van a tener cáncer. Así fue la entrada. Y no se equivocaba. Las tasas de frecuencia, no significa que uno se muera de cáncer, pero que lo va a padecer, sí. Lo primero que tenemos es miedo. Claro, es algo desconocido. No sabemos por qué. Yo estaba bien. Yo estaba contento, trabajaba, sobrevivía bien. ¿Por qué? Entonces comienza este proceso, el duelo. Y este es el proceso que todo ser tiene frente a una situación que le desequilibra su estado, que lo saca de su equilibrio, que le mueve ese piso. No necesariamente cáncer, pérdida de un familiar, una separación, una pérdida de un hijo, una quiebra, porque también puede generar lo mismo. Al principio dice, no, pero esto no puede pasarme a mí, yo estaba perfecto. ¿Cuántos no han oído usted historias, o nosotros que los vemos todos los días? Hace un mes la persona estaba perfecta, doctor, yo estaba de vacaciones con mi familia. Hace 15 días no me dolía nada, doctor, estaba montando bicicleta por Chía. Empieza la negación, proceso normal. Después tengo que negociar, bueno, ya me tocó. Hay que afrontarlo de alguna forma. Esto pronto me sirva, pronto no me sirva. Todo eso ese es el proceso que hacen todos internamente para encontrar respuestas. Porque finalmente el ser humano toda la vida ha buscado respuestas. Siempre, todos, en lo que hagamos, en nuestra profesión, en lo que le pasa en el día a día, cuando el chino se tira el año, cuando será que es que no le pague el tutor que tocaba, o cuando todos los seres humanos, nuestra mente está todo el tiempo girando y buscando respuestas. Luego ese proceso viene la aceptación y decir, bueno, ya me tocó, está sentado en el sillón de la quimio, ya canalizado y ya está la bolsa roja, ya tocó. Aquí ya no hay vuelta atrás, hagámosle. Pero aquí es donde fallan mucho los pacientes. Y este es el proceso donde todos tenemos que trabajar desde los grupos de soporte en salud mental. Y ahora, perdónenme, que se me fue. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Porque es que el cáncer no llegó porque sí, ni porque me tocaba, ni porque es un castigo de los dioses, porque no, es una prueba de vida. Porque es que para tener uno pruebas hay que estar vivo, si no, no estaríamos vivos. Eso hace parte de nuestro ser, tenemos que vivir esta prueba. ¿Y cuál es vivir la prueba? Pues entender para qué. ¿Listo? Entonces surge la idea de, bueno, ¿será una oportunidad?
Entonces, ¿qué es la oportunidad? Entonces, la oportunidad viene del latín opportunitas, hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y periodo temporal apropiado para obtener un provecho o cumplir un objetivo. Esa es la definición. ¿Eso qué se llama? Pues que se conjuraron el universo, las condiciones se dieron claras, ese día llovió, alguien se cayó y apareció el caos. Y el caos siempre nos debe llevar a una oportunidad. Preparando esta conferencia, uno no encuentra muchos médicos que hagan este tipo de conferencias. Entonces uno lo que encuentra son pacientes. Entonces uno se pone a ver las charlas TED, que son muy bonitas, chéveres, no son tan largas, 20 minutos, 15 minutos, y uno escucha a alguien echar un cuento de su vida. Porque finalmente la vida son cuentos. Y me causó especial, me llamó especial la atención bueno, así estamos para tomar la oportunidad, ¿no? Un paciente de linfoma mexicano que contaba su historia, que él había estado viviendo que él era estudiante de teatro, dirección de cine, y le salió una bola en el cuello. Y entonces le hicieron su biopsia y le dijeron es un linfoma, es un linfoma de Hodgkin. Tienes que tratártelo, 4 meses de quimioterapia y te puedes curar. Y él dijo, no, yo estoy muy joven, tengo 22 años, eso se equivocaron. Yo voy a ir a terminar mis estudios, voy a graduarme, me falta solo 1 año y lo hago. Y él fue y se graduó, terminó sus estudios y al día siguiente estaba con el abdomen gigante, lleno de líquido, con falla renal, muy mal, en urgencias de hospitalización. Y él hace una aseveración que es su proceso, como lo vive, y dado más o menos estas cosas que me parecen, estas 3 frases que me llamaron mucho la atención. Él dice, ¿para qué me enfermé? No por qué, no piensen en el por qué, piensen en el para qué. ¿Qué debo hacer yo para que esto sea realmente un significado en la vida? El caos da oportunidades, uno nunca se queda. Ustedes van a ver, por eso me gusta la medicina tradicional china, porque ellos tienen el yin y el yang. Es un conflicto todo el tiempo, pero siempre en busca del equilibrio. Entonces, y esa es la tarea que tiene que hacer cada uno de ustedes, es encontrar el para qué. Las respuestas no las doy yo, las respuestas están en cada uno de ustedes, el para qué. Lo primero que tienen que decir, ustedes no son culpables de eso. Eso fue porque no recé mucho, eso fue porque le contesté feo a mi mamá cuando yo era chiquito, y eso fue porque no la iba a visitar y ya se murió y entonces tengo un cargo de conciencia. Puede ser, vamos a ver. Todas esas cosas, el doctor que nos dio hoy, el psiquiatra que no hablamos de mindfulness, nos hablaba sobre eso. Hay unas cosas en la niñez que hay que ponerle cuidado, porque esos quedan tapaditas y cuando aparecen los problemas o estas situaciones, salen y afloran. Y eso puede ser o algo muy malo o algo bueno si se sabe afrontar. La enfermedad no va a desaparecer de manera mágica. O sea, eso no va a pasar, eso es una mentira que uno se dice, que es que me voy de rodillas y subo a Monserrate. No, por lo menos no si no haces la tarea antes, de encontrar las respuestas dentro de ti. De pronto puede pasar, pero necesitas hacer un trabajo porque, yo como les decía, por eso me gusta la palabra de journey, porque esto es una aventura que solo puedes vivir tú. No la puede vivir nadie más, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu papá o mamá. Esta es una aventura que solo la puedes tú. Y de tu capacidad que tengas de introspección para entender lo que te ocurrió, es la capacidad que vas a tener para afrontar esta situación, que va a revolucionar absolutamente tu vida y ustedes lo saben mejor que yo, porque yo no lo he padecido, solamente vivo y los escucho y los entiendo y trato de ponerme en los zapatos de ustedes, porque ese es el único principio que yo les enseño a mis estudiantes que van a rotar conmigo, que ustedes los ven ahí sentaditos, algunos jugando con el celular, que no llevan el fonendo y los regaño. Básicamente lo que hay que tener es compasión, y compasión es ponerse en los zapatos del que está frente a uno, para poder, por lo menos, poderlo acompañar. Así es. Pero ese que vive y lo siente se puede volver en un maestro. Y eso es lo que ustedes, ojalá,
Cuando salgan de aquí, se conviertan en los maestros de sus casas y de sus hogares. A mí van a ver que yo pongo muchas fotos con esto. Para mí no hay una terapia más grande que salir a caminar en medio del bosque. Y ojalá que haya una agua, una laguna por ahí. No hay nada mejor que eso. Y que ojalá los pajaritos suenen. Y uno se pueda sentar y hacer que el tiempo se detenga. Paz. Porque la paz va a lograr que yo encuentre el equilibrio de mi interior. Y para que esas células dejen de vibrar como locas, yo tengo que encontrar un equilibrio con el cual mi cuerpo yo le pueda enseñar que es capaz de sanar. No les aseguro curación, porque la sanación viene de muchas formas. No solo es la sanación corporal. Acuérdense que esto es un pedazo de carne prestada. Todos somos mucho más que esto. Esto es lo que todos tienen que meterse en la cabeza. No es algo externo, es algo propio. Él es mío. Él nació de mí. Y puede convertirse en un aliado en la búsqueda del cambio y la verdad. En el libro de Emperador de todos los males hacen una analogía de un término que es muy, no creo que lo tengan muy presente, que es un término alemán que se llama el Doppelganger. El Doppelganger hace referencia a que uno en cualquier parte del mundo tiene un gemelo, pero un gemelo que puede ser malévolo. O uno el malévolo y el gemelo el bueno, puede pasar. El cáncer, ellos hacen la analogía que el cáncer es como un gemelo de uno y que se puede ser el malo. Pero como nació de mí, yo soy el que debo aprender de él y enseñarle, o que él me enseñe, porque es que hay que buscar el cambio y la verdad. Este es Sisga, los que les gusta montar bicicleta o si pueden nomás parquen el carro ahí, párense ahí, miren el fondo de esa laguna, respiren profundamente y siéntanse vivos, porque es que la vida moderna nos hace olvidar que estamos vivos. Y eso va después para la otra pregunta. Entonces la enfermedad demanda ser escuchada, se debe abrir el diálogo. Cuando hacemos mindfulness, cuando hacemos meditación, cuando hacemos yoga, ¿qué finalmente estamos haciendo? Estoy haciendo un diálogo conmigo mismo. Estoy tratando de encontrar la respuesta dentro de mí. Hay cosas que ocurrieron que necesitan ser sanadas. Luego que hacemos un diálogo personal con la enfermedad. Este es un proverbio chino que cuando que lo encuentro en todo lado. Abundantes beneficios les esperan a quienes encuentran la oportunidad en la crisis. Colombia es un gran ejemplo de esto. Y no ahorita, no es este. Históricamente Colombia ha vivido de crisis en crisis. Lo que pasa es que como somos malos para leer historia, entonces se nos olvida ver que todos repiten y todos son ciclos y volvemos al ciclo y vuelve y repite, cambian de color, cambian de bandera, pero vuelve otra vez, pero todos seguimos atrapados. ¿Por qué? Porque no cambiamos. O sea, no somos conscientes de que eso hay que cambiarlo, pero no como lo dicen ellos, sino como lo debe sentir uno. Entonces no nos podemos quedar acá en estas, ¿no? Estoy esperando que algo de la vida. No. Que se queda esperando, se le va la vida. Entonces surge la pregunta de qué es la vida. Y yo creo que, no sé si la habrán hecho la pregunta, espero que se hayan hecho esta pregunta y todos lo piensen en algún momento, ¿qué es la vida? Porque es que esto es finalmente para lo que vinimos. Y yo tengo, no sé, 70, 80 años y todavía no soy capaz de responder esto, de pronto la cosa no está bien, pero nunca es tarde, ¿no? Recuerden que la sabiduría se alcanza con el tiempo, el sabio no es el que arranca apenas con la vida. Hice el mismo ejercicio que es la vida, entonces Google le muestra aquí varias cositas, definiciones por Wikipedia y todo eso, generalmente, bueno, ahora que está tan de moda el ChatGPT 4, entonces le hice la pregunta, bueno, ChatGPT, ¿qué es la vida? Entonces me dijo, mire, esa vaina es muy compleja, porque eso implica conceptos biológicos y filosóficos. Yo a usted se lo separo, entonces él me lo pone por visión biológica, filosófica, hay una físico-química y hay una sociocultural. Entonces dije, pues en la red no están las respuestas de qué es la vida. Pues, yo les voy a dar una serie de frases para que reflexionemos, de gente que vivió hace tiempo
y nos hace pensar. ¿Qué es la vida? Perdón. ¿Qué es la vida? Perdón. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño. Toda la vida es un sueño. Los sueños son sueños y los sueños son. Pedro Calderón de la Barca, de la vida del sueño. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Yo creo que sí. Si no tenemos el último carro, si no tenemos el apartamento de 300 metros cuadrados, si no tengo una finca de 1000 metros cuadrados, pero no volteo a mirar a mis hijos cuando están jugando en la sala con sus carritos. Yo ahora tengo una experiencia, si eso es personal. Yo ahorita tengo a mi hijo mayor estudiando medicina, arrancó primer semestre. Mi hijo tuvo una adolescencia compleja. Le tocó la pandemia, entonces fue lo peor, de la pandemia me lo sacó terrible. Digamos que lo de resaltar es que siempre ha sido muy noble, entonces eso ha hecho fácil la negociación, pero complejo. Terminó su bachillerato, trabajado, luchado, salió adelante, hizo sus exámenes y entonces me dice, yo quiero estudiar medicina. Y yo dije, me vi yo atrás en el tiempo y dije, pero yo a este chino no le veo lo que yo tenía. Grave error, ¿no? Yo a este chino no le veo lo que yo tenía en la época en que yo estudié, 25 años en el tiempo atrás. Y bueno, yo dije, bueno, parece que sí, yo lo llevé a que rotara conmigo una semana en el hospital militar, estuve allá cuando estaba yo de profe allá, el chino dijo que le gustó, hizo todas sus vueltas, se matriculó, entró, y hoy en día estudia 5 horas al día. En su examen de epidemiología sacó 4.6. Ya para él no existe una calificación que no esté que esté por debajo de 4.5. Hoy en día me escribe más que lo que hacía cuando estaba en el colegio. Me manda sus notas. Uno en la universidad no le mandaba las notas al papá. ¿Por qué? Yo nunca le mandé una nota a mi papá. Él lo hace. Generé un prejuicio. Hoy en día me siento compensado porque hice la tarea. Esos años atrás, que yo creí que eran de sufrimiento, las pocas canas que tengo me las sacó él, pero aprende. Entonces, para mí, yo les voy a decir que para mí es la vida. ¿Qué es la vida? Lo iba a hacer, pero quería llenarles esto de fotos de todo, de los hijos, de mis papás, de mis hermanos, de ustedes como pacientes, de mis colegas, de las veces que hemos ido con el doctor Segovia a tomar cerveza y a echar cuentos. Somos compañeros de colegio, el doctor Segovia y yo somos como hermanos. O sea, él es mi hermano de diferente mamá. Esa es la vida. Y no estamos hablando de plata, no estamos hablando de prestigio, de logros profesionales. La vida está llena de momentos que dejamos pasar y desaprovechamos. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta que dejamos pasar momentos que no vuelven. Y uno, el reflejo más grande que tiene son los hijos. Yo, durante mi residencia, nació mi primer hijo y hoy vivo triste porque era la época en que estaba en la especialización, que trabajaba más y estudiaba más. Y el niño lo veía solo los fines de semana y aún estaba estudiando. Diferente a mi segundo hijo, que le tocó otra época en que yo ya salí, fue como especialista. De él tengo los recuerdos, del otro no. Y no crean que eso sufre uno. Trate de buscar en su mente cómo se veía de niño y me toca ir a las fotos. Entonces, la vida es de momentos que no regresan. Por eso hay que disfrutarla, hay que aprovecharla y no piensen en el futuro. Todos llegan a la consulta a decirme, doctor, ¿y cuánto tiempo? Nadie lo sabe, no me preocupe por eso. ¿Usted sabe cuánto va a vivir yo? ¿Usted sabe cuánto? Yo no sé cuánto va a vivir usted. No me pida cifras. Yo ni soy descendido del cielo, ni tengo bola de cristal, nada. Tú vives lo que tú quieres vivir, ni más ni menos. Lo importante es que cuando llegue el momento de partir, estés en paz. No sé si hoy nos irán a pasar los chicos de musicoterapia algo de lo que pasaron en la mañana, no creo, ¿cierto?
de pronto pasen. Hay un testimonio divino de un paciente mío que falleció y durante las terapias de musicoterapia le pidieron que grabara un video. Un hombre ya mayor, cercano a los 80 años, que ha vivido. Y manda un mensaje tan bonito que de verdad uno siente que allá adentro se le arruga algo a uno. Esa madurez solo se alcanza cuando ya encontró la paz. Y él había encontrado la paz para partir. Espero que el mensaje que les tenía para hoy haya sido bonito. Yo no soy muy orador, no soy experto en esto, creo que es la primera vez que lo hago. Yo siempre hablo de cosas médicas, pero me dieron esta oportunidad y creí que era el ejercicio que nos faltaba. Los invito a que nos acompañen en Facebook, Más Vida. Estamos construyendo una comunidad de pacientes, estamos trayendo los familiares, estamos haciendo cosas. Queremos que todas estas ideas que salen de estas reuniones se multipliquen, sean algo que de verdad deje huella. Acuérdense que en la vida uno no vive. El objetivo final de la vida es trascender. Y para trascender hay que hacer cosas que sean diferentes a lo que hacen los demás. Entonces, los invito a que busquen esa forma de trascender en su vida para que de esa manera la paz sea más fácil de alcanzar. Muchas gracias.